Buenas tardes, de nuevo por aquí con los temas de potencia eléctrica y factor de potencia. La potencia es un tema muy importante en estos asuntos eléctricos para conocer si el sistema está suministrando potencia o si por el contrario la está consumiendo. La fórmula de potencia viene dada por el voltaje multiplicado por la corriente. Esta es la expresión de potencia instantánea. Listo. Entonces, como decíamos, la potencia puede ser en algún momento positiva y es cuando se transfiere la energía de la fuente a la red, o tener un valor negativo cuando la transferencia es contraria. Vamos a ver el régimen permanente de la potencia. Entonces, potencia activa se da en los elementos resistivos. Entonces vamos a ver un circuito resistivo, la fuente y la resistencia con el correspondiente valor de voltaje aplicado y corriente que circula, todos dados en función de señales seno. Entonces, para hallar la potencia, como dijimos, multiplicamos estos dos valores, voltaje en el tiempo por corriente en el tiempo, nos da esta expresión, ¿sí? Donde seno al cuadrado es equivalente a esta expresión dividida por 2. Eso es trigonometría, ¿no? Listo. La frecuencia de la potencia de T es el doble de la frecuencia dada en el voltaje o en la corriente. Es lógico por esta multiplicación, ¿no? Y la potencia es siempre positiva. ¿Sí? Es siempre positiva en un elemento resistivo y varía de 0 a los valores máximos Bm por Im, que es la potencia máxima. Aquí está mal, potencia máxima. Entonces vamos a ver la gráfica. Otra nota aquí, la potencia promedio es un medio del valor de voltaje máximo por la corriente máxima. Entonces vamos a ver la gráfica del circuito de la potencia en el circuito resistivo. Aquí estamos otra vez con el texto de Edminister, muy bueno, práctico. Aquí tenemos la curva de voltaje, la curva de corriente y la curva de potencia. Nos damos cuenta que la potencia tiene elementos positivos, por tanto se transfiere a la resistencia. Ya vimos las ecuaciones, entonces seguimos. En un circuito inductivo de esta forma representado, se aplica un voltaje de la forma dicha anteriormente, ¿sí? Donde este es un V máximo. Entonces, para calcular la corriente que circula es dada por esta fórmula que hemos venido trabajando de videos anteriores. Hacer esta integral, lo cual nos lleva a esta expresión, es resolver la integral. Seguimos acá con este desarrollo hasta llegar finalmente a esta expresión de corriente. Entonces, tener en cuenta esta expresión de corriente I de T y este voltaje aplicado. Entonces,
enseguida vamos a ver que el producto de esos dos valores anteriores de voltaje y corriente, resumiendo todo el proceso algebraico, y nos da este resultado, ¿sí? Menos un medio del valor máximo de voltaje por corriente máxima por el seno de 2Wt. Entonces vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de un circuito inductivo donde tenemos la curva de voltaje y la curva de corriente y el correspondiente valor de la curva de potencia. Vemos que la curva de potencia tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Entonces, como conclusión de este comportamiento, vamos a mirar aquí. Y cuando el voltaje y la corriente son de signo contrario, la potencia es negativa, lo cual indica que la bobina devuelve a la fuente la energía antes adquirida. Listo. La frecuencia de la potencia en función del tiempo es el doble de la frecuencia dada en el voltaje o la corriente. También lo vimos en las gráficas y en el comportamiento de las ecuaciones es claro, la frecuencia se dobla. El promedio de esa potencia es 0, ¿sí? Entonces, el promedio de esa potencia es 0 en un circuito inductivo. Otra pequeña nota: en un circuito anterior resistivo, el promedio de la potencia es un medio, decíamos acá que es un medio del valor máximo de voltaje por la corriente máxima. Entonces corresponde a un valor positivo y de la curva de potencia. Listo. De forma análoga, en un circuito con un condensador, es similar el análisis como se hizo en el circuito inductivo, con las correspondientes conclusiones. Entonces, las curvas para un circuito de condensador: entonces tenemos el voltaje aplicado, la corriente, que se deduce por la ecuación L de I de T, ¿sí? Y el comportamiento de la correspondiente potencia, que tiene sus partes positivas y negativas, donde es el dar potencia y el recibir. Igualmente, el promedio de potencia es 0 en el circuito con condensador. Ya en esta parte, pues combinamos un circuito RLC serie, al cual se le alimenta con un voltaje de B de T de esta forma, y da una corriente I de T también resultante de con esta expresión. Ambas son en función de seno para más facilidad del análisis. Listo. Como hemos dicho antes, ¿no? Para hacer comparaciones de las funciones b de t e i de t, debemos pasar las expresiones a senos o cosenos. En este caso estamos con seno. Entonces hacemos la multiplicación. Esta multiplicación de estas dos señales da este resultado. Esto es pura trigonometría, donde el seno cuadrado
seno de esta expresión por el seno de esta expresión da esta función trigonométrica, ¿sí? Mirando los ángulos de desfase, alfa corresponde a la función B de t de voltaje y teta corresponde al desfase de la función corriente. Seguimos con el proceso de conversión trigonométrica o algebraica y llegamos finalmente a esta expresión. Y esta expresión tiene una parte real y una parte imaginaria, la cual contiene el valor Wt. ¿Sí? Este valor Wt es de la parte imaginaria. Entonces son temas que ya hemos visto en videos anteriores. Entonces tomemos en cuenta esta expresión para mirar la potencia activa. Entonces, el valor medio de PT o potencia activa o real, como decíamos, de P es, entonces se hace este arreglo. Acordémonos que la potencia promedio es esta función 1 sobre el periodo integral de 0 a t periodo P de t de t. Y al hacer esta igualdad, al resolver esta integral, nos da como resultado que la potencia medio o activa corresponde a este valor, lo que mencionamos aquí, este valor, ¿sí? Entonces, partiendo de esta expresión, podemos hacer esta igualación, ¿sí? Sin alterar pues el resultado. Podemos hacer este arreglo, lo que nos conduce que B máximo sobre raíz de 2 es BRMS, voltaje RMS, e I máximo, corriente máxima sobre raíz de 2 es IRMS. IRMS son los valores efectivos medidos, ¿sí? Por el coseno de esta diferencia de ángulos. Si alfa es igual a 0, la función voltaje arranca en fase, o sea en 0. Si alfa es igual a 0, pues arranca en fase esta señal, simplemente para coger una referencia. Entonces podemos decir que la expresión esta se transforma haciendo esto 0 en esta expresión, donde coseno se transforma en coseno de menos teta. B por I, coseno de menos teta. Estos son valores RMS, ya dijimos. Pero este coseno de menos teta es igual a coseno de teta, porque es una función par, la función coseno. Entonces la podemos dejar finalmente así. Entonces potencia activa es la multiplicación de B por I efectivos, RMS, y el coseno de teta resulta siendo el factor de potencia. ¿Sí? Ahora, esta potencia activa es igual, esta es una S, a potencia aparente por el coseno de teta. Y podemos armar el triángulo de potencias tomando este coseno de teta igual, o sea despejándolo, potencia activa sobre B por I. ¿Sí? B por I resulta siendo la potencia aparente, lo que nos conduce a este ejemplo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces dijimos que coseno de teta es el factor de potencia, ¿sí? Cuando en la industria nos hablan de corrección del factor de potencia, es esto, es procurar hacer este valor 1, ¿sí? Que la corriente
no tenga desfase prácticamente con el voltaje. Entonces, en otras palabras, aquí dice que el factor de potencia depende del ángulo de desfase de la corriente, ¿sí? Que es θ, comprendido entre más o menos 90 grados. Listo. Entonces, teniendo como condición que una potencia activa es mayor que 0 vatios, entonces, si el ángulo alfa es mayor que el ángulo θ, entonces la corriente atrasa al voltaje, ¿sí? Si este alfa es menor que θ, entonces la corriente atrasa al voltaje, ¿sí? La corriente atrasa el voltaje. La corriente está atrasada con referencia al voltaje. Entonces se trata de un circuito inductivo. Por tanto, el factor de potencia está en atraso. Listo. Si por el contrario, si alfa es menor que θ, entonces la corriente adelanta al voltaje. Es un circuito capacitivo. ¿Sí? Predomina el circuito capacitivo. Por tanto, el factor de potencia está en adelanto. El factor de potencia. Listo. Bueno, aquí tenemos que la potencia activa en el sistema MKSA se mide en vatios, ¿sí? O sea, 1 kilovatio son 1000 vatios. Como la potencia es igual a energía o trabajo, bueno, este W no es el ángulo que hemos venido hablando, no. Aquí un pequeño paréntesis. Esto es energía sobre tiempo. Energía sobre tiempo, potencia. Energía sobre tiempo, aquí tomamos el tiempo como periodo. ¿Sí? Entonces nos da energía por frecuencia, porque frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces, energía despejándola da potencia sobre frecuencia. ¿Sí? Despejando energía es igual a potencia sobre frecuencia. Y potencia es V por I. Voltaje por corriente sobre frecuencia. Listo. Bueno, las empresas de energía lo que cobran es el valor de la energía, o sea, potencia por tiempo, vatios por segundo. Entonces esta pequeña nota aquí es para señalar el punto de que las empresas de energía cobran es energía, si la despejamos, energía es igual a potencia por tiempo. Entonces cobran es vatios por segundo, vatios por hora. Bueno, entonces continuamos aquí. Mencionamos que la potencia aparente dada por la letra S es igual a V por I. Lo decíamos aquí en este apunte, V por I, donde V por I son valores RMS. Ya dijimos valores RMS de corriente y máximo sobre raíz de 2 y de voltaje es V máximo sobre raíz de 2. Esos son los valores RMS. Entonces ahí podemos armar el triángulo. Bueno, para la potencia aparente dice que en el sistema MKSA se mide en voltioamperios, ¿sí? En VA. O sea que un kVA son 1000 voltioamperios. En esto se mide la potencia aparente. Potencia reactiva, ¿sí? Potencia reactiva es igual a V por I por el seno de θ. V por I por el seno de θ.
Entonces esta es la diferencia con la potencia activa. Entonces la potencia reactiva es B por I por el seno de teta. Ahí completamos el triángulo. Ahorita lo miramos. Por ahora decimos que en el sistema MKSA se mide en voltio amperio reactivo. Voltio amperio reactivo, la potencia reactiva. Y, bueno, está señalada con Q, la letra Q. Entonces esta potencia reactiva se mide en voltio amperio reactivos, bar. Y 1 kilobar son 1000 bar. Listo. Entonces el triángulo de potencias lo completamos aquí, donde está la potencia activa, la que vimos al principio, B por I por el coseno de teta. Este es teta. Este es la potencia reactiva, B por I seno de teta. Y esta es la potencia aparente, B por I. Entonces al hacer seno de teta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Al hacer esta expresión sobre esta expresión, pues nos da seno de teta, ¿sí? Al hacer coseno de este ángulo es el adyacente, este lado sobre este lado, y resulta el coseno de teta. Entonces pudimos armar el triángulo de potencias, que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces por ahora, gracias.